¿Te imaginas que llevas a tu hija enferma al hospital y los médicos te acusan de abuso médico infantil? Este es el caso de la familia Kowalski. Este es un nuevo documental en Netflix que lleva por nombre Cuiden a Maya, donde nos demuestra cómo el sistema de protección infantil en Estados Unidos falla, pero de una manera que nunca antes la habíamos visto. Maya Kowalski era una niña que vivía junto a su padre Jack, su madre Viara y su hermano menor Kyle. Ellos vivían en la Florida, una familia norteamericana bastante normal. Pero un día todo cambió cuando Maya comenzó a experimentar muchos dolores en sus extremidades hasta el punto de no poder caminar, por lo que tenía que usar silla de ruedas. Claramente sus padres, como cualquiera de otros padres, bueno, la mayoría, trataron de buscar un diagnóstico. Tuvieron que visitar a muchos médicos, muchos doctores, muchos especialistas, pero nunca lograron encontrar qué era lo que Maya tenía. Hasta que por fin llegaron con un doctor, nombre Kirkpatrick. Cabe recalcar que la madre de Maya era una enfermera especializada, así que tenía muchos conocimientos sobre cuidados médicos. Y gracias a su experiencia y todo su trabajo anterior, ella se encargó de documentar cada cita médica, no solo con notas, también con videos, con audios. Ella tenía todo registrado de lo que cada doctor le decía sobre su hija. La mayoría de estos médicos le decían que tal vez era ansiedad, que era un problema psicológico, pero claramente sus padres sabían que no era así. La niña no podía dormir, presentaba mucho dolor, pero cuando por fin encontraron al doctor Kirkpatrick, este les dio un diagnóstico, el diagnóstico que tanto esperaban. Maya padecía de síndrome de dolor regional complejo y lamentablemente se encontraba en una fase muy avanzada. Comenzaron con un tratamiento de ketamina. Esta droga es una muy fuerte, pero con el paso del tiempo no tenían los resultados que ellos esperaban. Como les dije, Maya ya se encontraba en una fase muy avanzada de su síndrome, por lo que su doctor recomendó un tratamiento que en ese entonces era experimental. Solo lo hacían en Monterrey, México, y era inducir a Maya a un coma de ketamina. Así que los padres viajaron desde Florida hacia Monterrey e inducieron a Maya a un coma por 5 días. Claramente el miedo por este tratamiento experimental nos hizo esperar. La niña tenía mucho miedo, tenía miedo de no despertar, pero su madre siempre estuvo a su lado y al pasar 6 días Maya por fin despertó del coma sin secuelas graves aparentemente. Todo iba bien después del coma. Maya estuvo aproximadamente 1 año sin tener problemas graves. Su movilidad mejoró, estaba tratando de comenzar a caminar, sus dolores mejoraron y todo iba bien. Pero Maya tenía que seguir con dosis de ketamina en casa, unas dosis muy elevadas para su edad, pero este era el tratamiento. Todo esto pasó en el año 2015. Maya estuvo casi 1 año estable, 1 año bien, ya podía jugar, ya comenzaba a ir a la escuela, pero en el 2016 todo cambió. Maya recayó con un fuerte dolor de estómago. Esto fue el día 7 de octubre del 2016, por lo que su papá decidió llevarla a emergencias al hospital. Este era el hospital Johns Hopkins, que claro, no quiero hablar mal del hospital. Conozco pacientes, otros niños con la enfermedad de mi hija, y estos niños se encuentran muy bien, pero así son los hechos. Al Maya tener una enfermedad tan rara, obviamente las enfermeras no sabían tratarla, nunca habían escuchado de este síndrome, al igual que los médicos. Trataron de darle otros medicamentos para el dolor, pero claramente no estaban funcionando en Maya, por lo que su mamá pidió, más bien exigió, que se le administrara la ketamina. Lo empezaron a hacer, lo hicieron en dosis muy bajas, porque la niña seguía teniendo dolor. Obviamente los padres se pusieron eufóricos, querían llevarse a su hijo a otro hospital, porque no podían ver a su hija sufriendo de esta manera. Pero lo que hizo el personal médico fue que llamaron a servicios de protección infantil y acusaron a sus padres de abuso médico infantil. El abuso médico infantil, también conocido como Munchausen by proxy o Munchausen por poderes, esto es una enfermedad mental, una forma de maltrato infantil donde el padre exagera los síntomas del niño o se inventa síntomas del niño o hace todo lo posible para que el niño se enferme
inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales. Frecuentemente estos padres o cuidadores visitan a muchos médicos, muchos especialistas, hasta que por fin encuentran a uno que les hace caso, que les cree que su hijo está enfermo, cuando no es así. Otro caso conocido de Munchausen by proxy, bueno, el caso más famoso de todos es el de Didi y Gypsy, un caso que tampoco terminó nada bien. Y como la mamá de Maya ya había llevado a Maya a distintos hospitales, a distintos especialistas, obviamente los doctores sospecharon de esto. También los doctores anteriores que habían visto, los doctores que les decían que Maya tenía solo ansiedad o algo psicológico, en sus notas habían puesto que sospechaban de que su madre tenía este trastorno, esta enfermedad mental de Munchausen by proxy. Y es aquí donde se involucra la doctora Sally Smith y el Estado separa a Maya de sus padres, restringiéndoles el acceso al hospital y negándole las visitas y las llamadas con su hija. La doctora Sally Smith era la doctora que se encargaba de ver a los niños que llegaban al hospital y que los doctores sospechaban de Munchausen by proxy. Esto fue un shock para la familia. Ellos llevaban a su hija al hospital porque estaba enferma, realmente estaba enferma. Un médico la había diagnosticado y los estaban acusando a ellos, en especial a Viara, la madre de Maya, de abuso médico infantil. Los padres de Maya contrataron una abogada para poder recuperar la custodia de su hija, y esta abogada descubrió que la doctora Sally Smith trabajaba para una agencia que se encargaba de investigar el abuso médico infantil en diferentes niños. Es decir, a esta agencia le convenía tener más niños para poder tener más ingresos y investigar estos casos. Que obviamente entre más casos que investigar, eso significaba más ingresos a esta agencia. Los padres de Maya fueron a corte y el juez ordenó una orden de restricción entre Maya y su madre. Es decir, Viara no podía ver más a su hija. Podía llamarla, pero con llamadas supervisadas. Una trabajadora social tenía que estar siempre con Maya al momento de las llamadas y escuchar lo que su madre le decía, pues esta no se podía involucrar en ningún tratamiento médico. El juez también ordenó que Viara viera un psicólogo. Este determinó que Viara no padecía de Munchausen by proxy, lo que sí tenía era una fuerte depresión por estar lejos de su hija y por saber todo lo que su hija estaba sufriendo en el hospital. Claramente la policía se involucró. Si esto era realmente un caso de abuso médico infantil, la madre de Maya podía ir a prisión por muchos años. Hicieron su investigación, tuvieron entrevistas con el padre de Maya para poder determinar qué era lo que estaba pasando. En diciembre del 2016 se llevó a cabo una audiencia y el juez estuvo a favor del hospital y de Sally Smith. El 8 de enero del 2017, cuando Maya tenía 87 días en custodia del Estado, Viara, la madre de Maya, decidió acabar con su vida en el garage de su domicilio, pues ella ya no soportaba el hecho de no poder ver a su hija, saber que su hija estaba sufriendo y de ser tratada como un criminal, que su hija no recibiera la atención médica que necesitaba. Y ella en ese momento entendía que ella era el problema y que si ella desaparecía, su hija volvería a casa. Y lamentablemente así fue. Días después de la muerte de Viara, permitieron que Jack, el padre de Maya, la llevara a otro hospital, a otro médico. Y este determinó que efectivamente Maya padecía de síndrome de dolor regional complejo. Es decir, habían acusado a la madre de Maya injustamente. 5 días después de la muerte de Viara, después de pasar 3 meses en el hospital bajo custodia del Estado, Maya por fin pudo regresar a casa. Los Kowalski demandaron al hospital y a esta agencia donde Sally Smith trabajaba. El hospital ha tratado de retrasar el juicio poniendo todas las trabas que existen para no ir a juicio. Porque, como les dije anteriormente, Viara, la madre de Maya, tuvo la iniciativa de grabar todas las citas con su hija, todas las llamadas que Maya tenía con su madre cuando ésta estuvo en el hospital.
cada diagnóstico que le dijo cada diferente doctor cuando estuvieron en el hospital y antes de ser ingresada al hospital. Ella tenía las pruebas de que su hija padecía de este síndrome y no le creyeron. Así que los Kowalski demandaron al hospital por daños punitivos. Por años trataron de ir a juicio, pero por fin, en el año 2022, se aprobó la petición y el juicio será este 11 de septiembre del 2023. Tanto Maya como su padre y su hermano Kyle merecen justicia, merecen este juicio para tener un cierre. Pero no todo termina aquí. En el año 2019, una reportera se involucró en el caso de la familia Kowalski y escribió un artículo sobre los hechos que pasaron y el trágico desenlace. Y este artículo abrió una caja de Pandora, pues el caso de los Kowalski no era el único caso. Había muchas otras más familias que habían sido víctimas de circunstancias similares y lo único que tenían en común era el hospital Johns Hopkins y la doctora Sally Smith, incluyendo a la ex finalista de American Idol, Ciesha Mercado, quien Sally Smith ordenó poner bajo custodia del Estado a su hijo de 13 meses, al cual habían llevado al hospital porque sospechaban de deshidratación, porque el bebé estaba en transición de dejar la leche materna a alimentos más sólidos, a otro tipo de alimentos, pero no los estaba aceptando muy bien, porque sus papás, preocupados de que el niño no había tomado los suficientes líquidos, no había comido lo suficiente, lo llevaron al hospital, pero esto fue lo peor que pudieron hacer. Pues Sally Smith les quitó a su bebé de 13 meses. Tiempo después también le quitaron a su bebé recién nacida de días. E incluso Ciesha Mercado grabó un video, me parece que el video todavía está en sus redes sociales, donde ella les decía que era una bebé de solamente días de nacida. Una bebé que necesitaba a su madre, necesitaba la leche materna de su madre, y aún así se lo quitaron por el caso anterior de su hijo que también les habían quitado, es decir, les habían quitado a sus 2 hijos. Después de unos meses, Ciesha y su pareja Tyrone pudieron recuperar a sus 2 hijos, pero aún siguen teniendo chequeos constantes y su hijo mayor no puede bajar de peso, porque eso fue de lo que los acusaron, que su hijo estaba muy desnutrido, aunque Ciesha asegura que no era así. En el documental también vemos que hay muchas más familias que han sufrido del sistema. Y no solo, sabemos que a veces el sistema falla para los niños. Hay niños que realmente son abusados en sus hogares y el sistema no hace nada para rescatarlos. Y padres que llevan a sus hijos enfermos al hospital, preocupados por el bienestar de sus hijos, son arrebatados de sus familias.